Soy estudiante de la Universidad del Quindío, de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Hoy les quiero compartir un poco lo que he aprendido en la materia de Fundamentos de SIDBA, un poco de qué se trata ser un profesional de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, en mis palabras, lo que yo considero que es la información, y desglosar cada uno de estos conceptos que van a complementar la labor de un profesional que de todas formas tiene una gran responsabilidad al tener la posibilidad de dar a conocer muchísima información, generar muchísimos conocimientos, divulgarlos y ante todo incentivar a la nueva creación de conocimientos. Voy a iniciar por contarles que para mí fue una experiencia muy grata cuando ingresé a la universidad, porque a pesar de que había intentado investigar un poco de qué se trataba esta carrera, lo que me he ido encontrando en este primer semestre es una información totalmente novedosa. He tenido cierta cercanía con el manejo de bibliotecas en mi historial laboral, pero hasta ahora he tomado la decisión de estudiar bibliotecología y ciencias de la información, o SIDBA, pero nunca lo había visto de una manera tan complementaria. En este momento estoy notando, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy generando nuevos contenidos con la información que me brindan los docentes de la carrera, y por eso les quiero compartir un poco cuáles ya son las definiciones en mis palabras, digamos que lo que he logrado interiorizar con relación a lo que puede ser o definir un profesional de SIDBA. Inicialmente, contarles de qué se trata Ciencias de la Información. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues primero tendría la necesidad de contar qué es información. Cuando estábamos en una de las clases tutoriales con el profesor que lidera este curso, me quedó algo muy presente. Información es algo que yo no conozco, es algo totalmente diferente para mí, y casualmente podría definir Ciencias de la Información como la interacción entre la información, la documentación, el usuario, la institución y ante todo el profesional. Pero ¿cómo juegan cada uno de estos elementos en esta interacción? Inicialmente, la información se sistematiza, se registra de alguna manera, convirtiéndose en documentación, además porque esta información sería utilizada para generar nuevos conocimientos. En el momento en que empieza a utilizarse ya pasa a ser una documentación, pero esta documentación la generan las instituciones, los sujetos, los seres humanos, las entidades, y esta información que ya está documentada, que está generada por una institución, se dinamiza o se da a conocer a un usuario, pero a través de un profesional que se encarga casualmente de incentivar la creación de nuevos conocimientos a partir de esta información. Entonces es bien interesante estos conceptos que hemos podido aprender en la clase, inicialmente por lo que les comentaba ahora, por la responsabilidad que debe asumir un profesional de SIDBA. En este momento considero fundamental contarles que podemos tener en nuestras bibliotecas, en nuestros centros de documentación, información valiosa, información considerada como un tesoro, pero si esa información no se da a conocer, no estaríamos haciendo nada, y casualmente es allí donde entra el papel del bibliotecólogo, archivista, profesional de SIDBA. Pero entonces no se queda solamente, por ejemplo, en darla a conocer. Tiene que ser un profesional muy integral que le permita no solo catalogar, por ejemplo, adentrarse en la documentación, empezar a investigar sobre ella, indagar un poco sobre ella, sino que también tiene que tener las bases claras para poder darle una ubicación dentro de unas colecciones. Adicional a eso, debe tener también la posibilidad de insertarla en programas que permitan la recuperación de este material, pero adicional a eso, promover la consulta de este material, facilitar obviamente que el usuario pueda llegar a él, pero adicional a eso, incentivar la generación de nuevos conocimientos a partir de esta información que se ha convertido en documentación.
Retomando un poco los conceptos que van a definir al profesional de SITBA, me gustaría comentarles sobre la documentación, cómo se entiende esta documentación y ante todo cuál es la importancia que va a tener la información dentro de la documentación. Como les decía ahora, cuando la información se empieza a procesar, se empieza a adaptar, se empieza a almacenar, va a cambiar su conceptualización, ¿sí? Ya vamos a empezar a denominar documentación, pero esta información ya se va a convertir en un mensaje que cuando es adaptado de manera documentada, es decir, conservado, o de manera documental, que es divulgado, se va a convertir en una fuente de información, de conocimiento y ante todo una fuente que van a utilizar investigadores para generar nuevos conocimientos, para investigar, indagar sobre un tema en particular. Son fuentes que ya se denominarían fuentes documentales y que serían como la pieza fundamental de nuestra labor en las bibliotecas. Obviamente lo que estamos promoviendo a través de las bibliotecas es las consultas de las fuentes, de estas fuentes que son digamos como piezas claves para poder definir nuevos conceptos, para poder entender procesos, para entender metodologías, pero lo más importante, para poder plasmarlas en otras nuevas investigaciones o en otros nuevos documentos o en otro tipo de formatos y convirtiéndose de alguna manera en una nueva información. Ahora, hablando un poco de la bibliotecología, vemos que va a ser la ciencia que estudia todo lo que gira en torno alrededor de una biblioteca, entendiendo una biblioteca no solamente como un repositorio de libros o de documentos en todos los formatos, sino como un espacio de encuentro, como un espacio de convivencia, un espacio de creación, un espacio que le da vida a la creatividad, a la innovación, pero ante todo a la conexión entre mundos. La bibliotecología finalmente le va a seguir el paso al documento desde que ingresa, desde que se está gestionando su adquisición, desde que se da su proceso de catalogación, de indización, desde que se ubica dentro de las colecciones, lo más importante, desde que se genera la manera de recuperarlo, es decir, incluirlo en las bases de datos o en los catálogos para que los usuarios lo puedan consultar posteriormente y obviamente pues darlo también a conocer. La manera en que nosotros generemos los procesos de recuperación de un documento estará directamente relacionada con la cantidad de consultas que se le puedan hacer a estos documentos o ante todo del aprovechamiento que se le puede dar a la información que está lista para alimentar procesos de creación de conocimientos. Por último, para hablar un poco de archivística, es importante hablar de archivos, pero archivos entendiéndolo de dos maneras. Inicialmente, como el espacio donde se van a salvaguardar los documentos, donde se van a dar estos espacios de encuentro, de generación de conocimientos, y lo otro como la manera en que nosotros vamos a agrupar la documentación, es decir, de qué manera vamos a crear subgrupos, por así decirlos, que en este caso serían fondos documentales en caso de que sean muy particulares, que sea un tema en especial, de alguna manera que pertenezcan, por ejemplo, a un mismo autor, que sean sobre un tema en particular, que lo haga específico, que lo haga totalmente diferente al resto de la colección, ya sea que los podamos empezar a agrupar por temas un poco más genéricos o de alguna manera que nuestra biblioteca o centro de documentación nos permita tenerlos guardados o agrupados, ya sea por autores de una misma zona geográfica o ya sea por unos temas que empiecen a ser un poco más generalizados, pero que de todas formas se requieran como una clasificación dentro de la colección. De esa manera entonces estaríamos entendiendo la archivística como este seguimiento, este estudio de la manera en que nosotros vamos a guardar la información, la documentación o el espacio físico donde también podemos adaptar y ante todo salvaguardar esta información que es fundamental.
Un ejercicio muy interesante que nos propuso el profesor fue comparar los planes académicos o currículums de las ciencias de la información, de la documentación archivística y bibliotecología que ofrece la Universidad del Quindío con otras universidades, tanto nacionales como de otros países. Me pareció muy interesante porque efectivamente el currículum que ofrece la Universidad del Quindío es muy completo en comparación a otras universidades, pero también noté que en universidades, por ejemplo, españolas, ofrecen algo que considero fundamental en la formación del profesional de SIDBA, que es la administración de bibliotecas, o digamos que el manejo administrativo como tal de los centros de documentación. Tal vez la generación de proyectos, liderar proyectos que tengan que ver con bibliotecología o con archivística o con ciencias de la información, porque adicional a eso sabemos que nosotros damos a conocer la información, pero también necesitamos un poco de formación o de argumentos o de experticia en temas administrativos, en temas presupuestales, que nos permitan también como generar nuevos crecimientos o adaptaciones en los espacios, y para eso es necesario como tener una información básica. Me agradaría mucho que este tipo de materias se incluyeran en el currículum, pero adicional a eso que no fueran solamente virtuales. Hay una particularidad en esta materia, y es que el profesor intentó generar espacios de encuentro virtual, todos a la misma hora, a través del mismo canal virtual, y él ampliaba un poco los contenidos que estábamos viendo en la materia. Creería yo que con estas materias que serían como tan particulares, tan especiales, que requieren como de tanto cuidado, también se pudieran hacer a través de este tipo de plataformas virtuales, de encuentros virtuales, para ampliar un poco la información, para generar preguntas, pero de manera simultánea, o tal vez poder darlas de manera presencial. ¿Qué materia me impacta más o me ha gustado más de las que he visto hasta ahora? Pues creería yo que la materia de fundamentos ha permitido que yo adquiera información muy importante, como les decía al inicio de este video, información que no tenía antes, que me ha sorprendido porque me ha abierto un poco también la visión de la responsabilidad que voy a adquirir como profesional de SIDBA. Y bueno, agradecerle también al profesor que ha intentado complementar toda la información que nos ha dado, nos ha invitado a consultar, a que investiguemos por nuestra cuenta, y lo más importante, ha generado espacios también para que trabajemos con nuestros compañeros, espacios grupales que nos permiten generar nuevos conocimientos. Con esto cerraríamos este ejercicio de video, que no es un tutorial sino un espacio para compartir mi experiencia personal con relación a la clase de fundamentos de SIDBA. Espero haber sido clara, o al menos que con mis palabras hayan podido comprender un poco de qué se trata ser un profesional de SIDBA. Y bueno, es un proceso de aprendizaje muy interesante que deseo terminar, pero ante todo deseo incrementar mi compromiso y mi motivación para seguir aprendiendo sobre esta carrera tan interesante.